Bien, estimados compañeros, muy buenas noches. 19:38, hemos esperado aproximadamente unos cuantos minutos. Solo son 10 participantes. Somos más de el quórum que se necesita. Por lo tanto, vamos a iniciar. Me imagino que los demás compañeros van a ingresar paulatinamente. Y se entiende, ¿verdad? Porque es viernes. Bien, iniciemos las clases, por favor. Inmediatamente les voy a compartir las diapositivas de este diplomado. Rememorando lo que hemos visto la anterior semana, básicamente hemos hecho referencia a 3 características de una relación de carácter laboral. La primera, relacionado a la prestación de trabajo por cuenta ajena. La segunda, relacionado a la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Y la tercera, la relación de dependencia y subordinación. Estas 3 son las características esenciales de una relación laboral. Asimismo, hemos hecho referencia a 3 autos supremos que constituyen jurisprudencia, por el cual los magistrados han realizado un razonamiento en relación a los derechos laborales que le pudieran corresponder a los peticionantes. Habíamos manifestado también que los sujetos del derecho del trabajo son pues 3, ¿verdad? Inicialmente habíamos manifestado que los sujetos del derecho del trabajo son 2, el empleador y el trabajador, ¿verdad? Eso habíamos manifestado en un inicio. Sin embargo, ya a partir de las conquistas y las luchas de los trabajadores, la normativa que ha sido promulgada por el gobierno, el decreto supremo 28.699, la misma constitución política del Estado, como les había manifestado en su artículo 50, establece que el Estado debe formar parte, debe regular la relación existente entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Eso habíamos manifestado. Y además, esta situación de los derechos laborales, de los beneficios sociales, se encuentran constitucionalizados, es decir, se encuentran normados en la Constitución Política del Estado. Si ustedes desean revisar cuáles son los derechos laborales, tienen que remitirse a lo establecido por la Constitución a partir del artículo 46 de la misma. Entonces ustedes van a poder evidenciar el derecho al trabajo, el derecho a los aguinaldos, los principios del derecho laboral, las características del derecho laboral, el tema de la relación de trabajo de carácter individual y la relación de trabajo de carácter colectivo, donde ingresan los sindicatos, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ahí habíamos quedado, hemos respondido algunas preguntas muy interesantes de algunos de sus compañeros que hemos tratado de dilucidar. Ahora bien, ingresemos a un tema muy interesante y muy importante para cuando ustedes conozcan un caso de naturaleza laboral. Ustedes como administradores, como personas que están viendo ese contexto de las relaciones laborales, tienen que comprender que muchas veces no existe normativa, como les había manifestado en un inicio, ¿verdad? No existe normativa. Deben ser resueltas esas causas con ayuda de la jurisprudencia. Y cuando no existe en la jurisprudencia y existe un caso atípico que ha llegado a su conocimiento, entonces tienen que resolver de acuerdo a los principios en derecho laboral, los principios del derecho laboral. Cuando ustedes van a contratar personas, van a contratar trabajadores, tienen que tomar en cuenta los principios del derecho laboral, porque existen ciertos principios, como ahorita les voy a demostrar, que impiden vulnerar derechos de los trabajadores. Si mi persona va a afectar un principio
del derecho laboral puede ser sujeto de una sanción correspondiente más adelante. Y les voy a explicar de manera detallada por qué. Dentro de los principios del derecho del trabajo o del derecho laboral se encuentra el principio protector, el principio de continuidad de la relación laboral, principio intervencionista, principio de la primacía de la realidad, principio de no discriminación. Les voy a compartir el Decreto Supremo 28.699. Seguramente ustedes ya están viendo en sus pantallas. El Decreto Supremo 28.699. Este decreto se promulgó el año 2006, específicamente el 1 de mayo. Algo así como un regalo para los trabajadores en su aniversario. Nació con esa consigna este Decreto Supremo. Y miren ustedes en el artículo 4, principios del derecho laboral. Se reivindican los principios del derecho laboral para que cualquier persona, en este caso el empleador o el trabajador, pueda tomar en cuenta cuando, por ejemplo, el trabajador se relaciona con el empleador o ingresa a trabajar a una institución, ya sea pública o sea privada. Y también le sirve de parámetro al empleador para no vulnerar derechos laborales. Ojo, tiene un doble significado los principios del derecho laboral, tanto para el trabajador como para el empleador. Y acá, como les había mencionado, la vigencia plena de los principios del derecho laboral: principio protector, principio de continuidad de la relación laboral, principio intervencionista, principio de primacía de la realidad, principio de no discriminación. Ahora bien, vamos a analizar cada uno de estos principios que son muy importantes, y además he incorporado algunos otros principios que han sido desarrollados por la jurisprudencia. Iniciemos, vamos con el principio protector. ¿Qué significa principio protector? Ya su nombre evoca a un sentido de protección, ¿verdad? Principio protector. El derecho laboral, las normas laborales, las normas que regulan la relación de los trabajadores con los empleadores o viceversa, tienen que tomar en cuenta el principio protector. Es decir, se protege al económicamente débil de una relación laboral. En este caso, el económicamente débil de una relación laboral, ¿quién es? ¿El empleador o el trabajador? El trabajador. Entonces, cualquier normativa, cualquier situación donde ingrese en conflicto tal vez dos normas, se debe prevalecer por aquella norma, por ejemplo, que beneficia al trabajador. Entonces, el principio protector conlleva dos reglas de aplicación: la regla del indubio pro operario y la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué condición es la más beneficiosa para los trabajadores? Entonces, el juez, el magistrado, el vocal, cualquier autoridad, inclusive administrativa del Ministerio de Trabajo, va a tomar en cuenta estas dos reglas de aplicación. Vayamos a lo que nos señala el Decreto Supremo 22.699. Miren, indubio pro operario. En caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador, es decir, aquella interpretación que más protege al trabajador. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, resulta que la Ley General del Trabajo establece el pago de un aguinaldo, ¿verdad? Eso está establecido en la Ley General del Trabajo. Pero resulta que una institución privada reconoce al año 3 aguinaldos. Entonces se encuentra en su reglamento, o cuando firma el contrato el trabajador con el empleador, en una de las cláusulas el empleador, de su propia liberalidad,
decide otorgarle 3 aguinaldos en la gestión. Entonces, cuando va a haber ruptura de la relación laboral, cuando el trabajador decide desvincularse de la institución, presenta su carta de renuncia, el empleador solo le reconoce un aguinaldo y le dice, pero la Ley General del Trabajo establece que yo te tengo que pagar un aguinaldo. Entonces el trabajador, ¿qué dirá? Pero señor empleador, en el contrato de trabajo o en el reglamento interno, la institución paga al año 3 aguinaldos. Entonces a mí me corresponden los 3 aguinaldos, no me corresponde solo uno. Entonces estamos en un conflicto normativo, ¿verdad? Una primera norma, que es la Ley General del Trabajo, que establece un aguinaldo. La segunda norma, que es el reglamento interno de una institución que es de carácter normativo, o el contrato de trabajo, que es ley entre partes, establece el tema de los 3 aguinaldos. Entonces tengo un conflicto. ¿Qué hago? El juez, ¿cómo va a decidir ese conflicto? Va a aplicar la norma, el principio protector en sus reglas del indubio pro operario, la norma que más favorece al trabajador. Por eso se denomina principio pro operario, en favor del trabajador. ¿Se dan cuenta? Entonces el juez va a fallar muy bien. Evidentemente la Ley General del Trabajo establece un aguinaldo, pero el empleador en el contrato de trabajo y en su reglamento interno disponen que corresponde 3 aguinaldos. Entonces, como le ha reconocido un aguinaldo, aún le faltan reconocer 2 aguinaldos más. ¿En virtud a qué el juez ha decidido esa situación? En virtud a las reglas del indubio pro operario. Entonces, cuando ustedes en la empresa decidan otorgar un derecho que no está establecido en la ley, que no está establecido en la Constitución, están obligándose más adelante a reconocer ese derecho. O sea, no pueden hoy día decir en su contrato, le voy a reconocer 2 aguinaldos, y al año desconocer ese reconocimiento de los 2 aguinaldos. Por eso tienen que ser muy cuidadosos al momento de elaborar un reglamento interno, al momento de elaborar un contrato de trabajo. Ojo, punto aparte. El tema de los reglamentos internos, en la actualidad, el ministerio ya no está avisando los reglamentos internos. Solo se ha revisado hasta el año 2017 y por interposición de recursos jerárquicos se ha decidido paralizar la revisión de los reglamentos internos. Entonces, si ustedes como empresa realizan un reglamento interno, van a hacer visar al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no les va a recepcionar ese reglamento interno. ¿Por qué? Porque ha dejado en suspenso la revisión y el visado de los reglamentos internos. Esto ha traído y ha generado problemas al interior de una institución. ¿Por qué? Porque muchas veces todo se contemplaba en el reglamento interno, ¿verdad? No ha venido hoy día, entonces, ¿qué dice mi reglamento interno? Le tengo que descontar tantos días. Riñas y peleas entre 2 trabajadores. ¿Qué dice mi reglamento interno? Que les voy a iniciar un proceso, ¿verdad? Ahora ya no tenemos reglamentos internos. En las empresas ya no existen reglamentos internos. Y si existen, son pues anteriores al año 2017 que continúan teniendo vigencia. Ahora bien, entonces uno se preguntará, ¿qué hago cuando quiero normar alguna situación al interior de mi empresa? Cuando quiero regular algún aspecto al interior de mi empresa, si no tengo la aprobación de los reglamentos internos. ¿Cuál es la solución? Realizar acuerdos con los trabajadores, es decir, mediante una adenda inclusive al contrato principal. Imagínense que los han incorporado sus trabajadores de manera verbal. Eso no implica que más adelante ustedes puedan regularizar esa situación laboral con la emisión o con la firma de un contrato de trabajo. Claro, reconociendo desde el primer día de ingreso. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, hoy día voy a realizar mi contrato de trabajo en el cual voy a reconocer en una cláusula cuándo ha ingresado este señor. Habiendo ingresado el señor XX en fecha 3 de enero del año 2017, entonces
se continúe en vigencia la relación laboral. No es necesario que yo haga un contrato de trabajo con la fecha de ingreso del trabajador. Puedo hacerlo hoy día, pero reconocer cuándo ha ingresado el trabajador, ¿verdad? Ahora bien, el tema de las sanciones, el tema de las amonestaciones, el tema de los memorándums de llamada de atención, si no tengo reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿dónde lo puedo transcribir? En los contratos de trabajo, ¿verdad? En una cláusula, obligaciones del trabajador, sanciones cuando incurra en alguna de estas causales. Entonces, ya existe un documento firmado por el trabajador y el empleador, por el cual el trabajador conoce cuáles son las reglas en una determinada institución. Entonces, eso es una manera de avanzar en el tema del aspecto disciplinario en una empresa. Porque muchas veces, muchos trabajadores que señalan, se escudan en el sentido de que, como no existe reglamento interno, no sabía que ese acto constituía falta, ¿verdad? Se escudan en esa situación. Entonces, para que no se escuden, puedo hacer un contrato. O tal vez puedo hacer un contrato colectivo, ¿verdad? Con todos mis trabajadores, hacemos un contrato colectivo por el cual establecemos los derechos de los trabajadores, también las obligaciones y asimismo las sanciones al interior de una empresa. Entonces, no por el hecho de que no tenga reglamento interno, no puedo sancionar a un trabajador. Lo puedo hacer a través de un contrato de trabajo. Bien, esto cerrando el punto aparte. Vamos a la segunda regla de aplicación, de la condición más beneficiosa. En caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, esta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar. Y algunos han debido escuchar un famoso término que se denomina derechos adquiridos. No, pero yo he adquirido ese derecho, ¿verdad? Entonces, esa adquisición de derechos constituye la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué condición me favorece? Acá ya no estamos hablando de normas, ojo. En el indubio prooperario eran dos normas que aparentemente eran contradictorios, entonces, ¿cómo se resuelve esa situación? Con la norma más favorable. ¿Más favorable a quién? Siempre al trabajador. Por eso tienen que ser muy cuidadosos, y reitero nuevamente, al reconocer algún derecho en favor del trabajador. Por ejemplo, resulta que con una nota el trabajador, miren que cómo son un poco astutos los trabajadores y qué señalan. Resulta que este trabajador había iniciado su actividad laboral el 1 de febrero del año 2005, pongámosle. Y resulta que del año 2005 se retira este trabajador y se retira el 3 de octubre del año 2010. Aproximadamente ha trabajado 5 años, perdón, ¿verdad? Del 2005 al 2010. Entonces renuncia, se va de viaje, vuelve de viaje y resulta que el año 2012, el 1 de marzo, supongamos, vuelve a iniciar su actividad laboral. Y a la fecha continúa trabajando. 29 de enero del año 2021, continúa trabajando. Pero alguien le dice, si estás trabajando en la misma empresa y para efectos de la vacación, para efectos del bono de antigüedad, ¿por qué no solicitas el reconocimiento de tu antigüedad del 2005 al 2010, que era tu primer periodo de trabajo? Ahí tienes 5 años para reconocimiento. Y ese reconocimiento del bono de antigüedad, pues se va a hacer material en la actualidad. Entonces, si percibía por bono de antigüedad un porcentaje de 8%, ahora ya voy a percibir al 15%. Más adelante les voy a explicar esa variación del bono de antigüedad. Entonces uno dice, perfecto, puedo peticionar, cualquier persona puede peticionar. Otra cosa es
que la persona a quien estoy peticionando, en este caso al empleador, me dé o me otorgue ese derecho. ¿El bono de antigüedad es un derecho? Sí, es un derecho. Pero será, y ahí tiene que ser la pregunta como empleador, ¿será que le tengo que reconocer esos 5 años, es decir, del 2005 al 2010, teniendo en cuenta que desde el 2010 hasta el 2012 no ha trabajado en mi institución? Ustedes han debido escuchar del famoso CAS, la calificación de años de servicio, pero esa calificación de años de servicio solo sirve para las instituciones públicas. ¿En qué sentido? Algunos ya deben saber, algunos tal vez no saben. Yo he trabajado en el Ministerio de Gobierno y tenía 10 años de antigüedad, pero me cambiaron al Ministerio de Hidrocarburos. O sea, me fui a trabajar al Ministerio de Hidrocarburos y trabajé durante 3 años. Luego me fui a trabajar al Ministerio de Defensa, otros 3 años. ¿Qué implicaría? Que cuando he trabajado en el Ministerio de Gobierno los 10 años, termina mi relación laboral y al pasar a otra institución comenzaría de cero, ¿verdad? Y al pasar al otro Ministerio de Defensa, comenzaría de cero. Entonces, como el funcionario público no tiene derecho a la indemnización por tiempo de servicios, el Estado le ha reconocido un derecho a los funcionarios públicos, en el sentido de que pueden tramitar ante la calificación de años de servicio al CAS para que les certifiquen los años de servicio, porque al final están prestando sus servicios para un solo empleador. ¿Cuál es ese empleador? Ese empleador es el Estado. O sea, si voy a trabajar al Ministerio de Gobierno, ¿quién es mi empleador? El Estado. Si voy a trabajar al Ministerio de Hidrocarburos, ¿cuál es mi empleador? El Estado. Si voy a trabajar al Ministerio de Defensa, ¿cuál es el empleador? El Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, como una forma de reconocer derechos, ya si estoy en el Ministerio de Defensa, no solamente tengo una antigüedad de 3 años, sino además de los 10 años del primer ministerio que he trabajado y los 3 años del segundo, ya tendré 13 años adicionales. ¿Verdad? Mañana. Carla, por favor, si podría silenciar su micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, ¿se dan cuenta? Entonces, si a la próxima semana voy a trabajar al Ministerio de Culturas, por ejemplo, o Viceministerio de Culturas, no voy a iniciar de cero, sino me voy a hacer reconocer los años de antigüedad que he trabajado para un mismo empleador, es decir, el Estado, y por lo tanto mi bono de antigüedad también se va a elevar. Pero en la administración privada no ocurre aquello. Por más que con un empleador he trabajado un periodo, luego he descansado otro periodo, luego he vuelto a trabajar otro periodo, luego he descansado, no puedo solicitar el reconocimiento de mis años de antigüedad. Pero ojo, si el empleador de su buena voluntad reconoce, ¿en qué se convierte ese derecho? En un derecho adquirido. Es decir, hoy día le voy a solicitar al empleador, ¿sabe qué? Del 2005 al 2010 he trabajado en su misma institución, por lo tanto, reconózcame ese bono de, perdón, esa antigüedad. Entonces el empleador dice, sí, le voy a reconocer porque es una buena persona y además me ayuda mucho, entonces le reconozco. Perfecto. Al reconocer, ¿qué se está volviendo? En un derecho adquirido. De acá a 2 años, no le puedo decir, señor, ¿sabe qué? Resulta que hace 2 años le he reconocido los 5 años de antigüedad de hace tiempo y resulta que eso me está trayendo problemas, por lo tanto, le voy a desconocer ese derecho. Entonces, ante esa situación, ¿cómo tengo que aplicar? Con las reglas de la condición más beneficiosa en el principio protector. Como señala la norma, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, esta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar, lógicamente. Yo ya he ganado ese derecho. El empleador cuando me acepta, gano.
Entonces ya se convierte en un derecho adquirido. Por lo tanto, más adelante no me pueden borrar, no pueden eliminar ese derecho que he adquirido. Por eso es muy importante que ustedes, ante el reconocimiento de algún derecho, obligatoriamente estudien, analicen cada caso. ¿Qué problemas a futuro les va a traer ese reconocimiento de derecho? Porque no nos olvidemos que estamos reconociendo derechos a un trabajador y el trabajador, por la norma, está protegido. Las normas laborales protegen al económicamente débil de una relación laboral, que en este caso serán pues los trabajadores. Algunos dicen, pero le estoy reconociendo 5 añitos de antigüedad, no va a pasar nada. No es así. Una vez que les reconozcamos, le tenemos que pagar, ¿qué? Bono de antigüedad con esos años que he reconocido. Las vacaciones con esos años que les he reconocido. Entonces se incrementa, ¿se dan cuenta? Por eso tenemos que ser un poco más cuidadosos. Ahora bien, acá seguimos con nuestras diapositivas. Principio protector, 2 reglas de aplicación. Indubio pro operario, regla de la condición más beneficiosa. Principio de continuidad y estabilidad laboral. El derecho laboral, de alguna manera, se ha concebido en el sentido de que se le tiene que otorgar una larga duración a una relación laboral. Para el derecho del trabajo, le conviene que un trabajador esté pues años, mejor si trabaja en una sola institución, años hasta su jubilación. Eso se denomina continuidad de la relación laboral. Y además lleva impregnada la estabilidad laboral. ¿Qué significa la estabilidad laboral? Que el trabajador va a gozar del derecho a la estabilidad laboral y solamente el empleador puede desvincular a un trabajador cuando exista una situación establecida en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. Si el trabajador no incurre en las causales establecidas en estos 2 artículos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El empleador no puede despedir, porque si despide, ese despido ya es arbitrario, ya es ilegal. ¿Se dan cuenta? Entonces, el derecho laboral tiene una lógica de proteger al trabajador, no solamente proteger al trabajador, o, ¿cómo les puedo decir? Como consecuencia de la protección, es garantizarle su estabilidad laboral. Que el trabajador esté estable en un trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el trabajador va a recibir su dinero, ¿verdad? Todo trabajador tiene que recibir su remuneración, su salario. Entonces, al recibir ese dinero, tiene un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque va a llegar a su casa, va a empezar a distribuir ese dinero, ¿verdad? Para el alquiler, para la comida, para la vestimenta, para el gasto de los hijos, para las pensiones, si es que están estudiando en colegios particulares, para cualquier otra situación. Entonces, tiene un efecto multiplicador, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador pierde el trabajo? Le anuncian que van a prescindir de sus servicios. Entonces, ese efecto multiplicador empieza a tambalear, porque claro, imagínense, llega a su casa, ¿sabes qué? Le dice a su esposa, desde el lunes me han cursado mi memorándum de desvinculación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya el trabajador entra en conflicto, tiene que buscar otro trabajo, pero al lunes va a encontrar otro trabajo. ¿Así es? No es así, ¿verdad? Se necesita por lo menos 1 mes, 2 meses para que puedan encontrar un nuevo trabajo. Pero el alquiler no espera, la alimentación no espera, las pensiones no esperan, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho laboral, con la finalidad de proteger al trabajador, ha establecido el principio de continuidad y estabilidad laboral.
Eso significa que el empleador no puede despedir al trabajador, no lo puede hacer si no es justificado ese despido. ¿Qué señala el artículo 16 de la Ley General del Trabajo? Les voy a compartir. Vayamos a ver la Ley General del Trabajo. Ley General del Trabajo. Vayamos a ver el artículo 16. ¿Qué señala? No habrá lugar al desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales: perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. 2. Revelación de secretos industriales. Y es lógico, ¿verdad? No voy a mantener a un trabajador que ha revelado un secreto, el secreto industrial de mi empresa. Lo tengo que desvincular. Esa desvinculación ya no es arbitrario, ya no es ilegal. Esa desvinculación está legalmente establecido en el artículo 16. 3. Omisiones o imprudencias que afecten la seguridad o higiene industrial. Inasistencia injustificada por más de 6 días continuos. Claro, es lógico. No viene 7 días, 8 días, no lo voy a mantener en mi trabajo, ¿verdad? Al parecer ese trabajador ha conseguido tal vez otro trabajo y yo necesito que mi empresa siga funcionando, entonces 6 días no viene, el 7º día lo desvinculo y empiezo a contratar a otra persona. ¿Se dan cuenta? Incumplimiento total o parcial del convenio, es decir, del contrato de trabajo. Retiro voluntario del trabajador y lógicamente estoy presentando mi carta de renuncia al trabajo. El empleador no está obligado a rogarle al trabajador para que se quede en una institución, ¿verdad? Cuando ingrese en robo o hurto por el trabajador. Me dedico al ámbito de la farmacia, por ejemplo. Y resulta que tengo 3 personas que están atendiendo la farmacia. Y una de ellas empieza a robar medicamentos de mi farmacia. O empieza a hurtar medicamentos. No lo voy a mantener en mi empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese despido, esa desvinculación es legal. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no voy a pagar ciertos derechos laborales. Y además, esa persona no me puede solicitar reincorporación, ya les he dicho. ¿Cómo se garantizar? Perdón, doctor, perdón que le corte ahí, que ya está hablando del tema de robo hurto. Yo he tenido casos de que nos ha costado demostrar ante el ministerio un robo o hurto como un despido justificable. Incluso nos han pedido que realicemos un proceso interno, que el proceso interno determine, que el proceso interno no determine su despido, sino que ellos determinen, que sugieran la desvinculación de la persona y con eso recién poder presentar al ministerio. ¿Hay otro escenario que se pueda hacer para poder prevalecer este artículo 16 de robo hurto? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Y es la pregunta recurrente en casi todos los espacios referente a este tema que se denomina desvinculación legal. ¿En qué sentido? ¿Cómo probamos el hurto? ¿Cómo probamos el robo? ¿Cómo probamos con cámaras que están instalados en las empresas, con declaraciones testificales? ¿Cuál sería el medio idóneo para probar que el trabajador ha empezado a robar? Porque, ¿cuál es el problema? Ya en el ámbito pragmático, en el ámbito real. Resulta que yo he encontrado a un trabajador hurtando, en realidad, ¿verdad? Hurtando un medicamento. Y lo desvinculo. Y le digo, señor, en fecha tantos, usted se le ha encontrado robando o hurtando ciertos medicamentos, por lo tanto, lo voy a desvincular de la institución. Y le entrego su memorándum, le voy a pagar sus beneficios correspondientes, porque así establece la norma, y pues finalmente voy a romper cualquier relación.
Y resulta que al quinto día el trabajador se va al Ministerio de Trabajo y señala, el empleador me ha despedido injustificadamente, arbitrariamente. Por lo tanto, solicito reincorporación. Y ahí uno dice, qué cínico el trabajador, ¿verdad? O sea, está pidiendo reincorporación a sabiendas que efectivamente me ha hurtado. Entonces uno va con todas las pruebas al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, ya les he mencionado, tiene ese mandato de proteger al trabajador por cualquier otra circunstancia, por sobre el empleador. Lamentablemente es así cuando no debiera ser así. Entonces el Ministerio de Trabajo dice, no corresponde las pruebas, no corresponde la declaración de testigos, no corresponde que usted le haya despedido. Lo que debió haber realizado es un proceso interno por el cual se determine que efectivamente ha incurrido en hurto o robo en una empresa. Por lo tanto, al no haber seguido ese procedimiento interno, entonces corresponde la reincorporación. Y así nunca vamos a poder desvincular a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, lamentablemente, para el empleador, desde el punto de vista del empleador, y favorablemente desde el punto de vista del trabajador, ha establecido que si un trabajador incurre en cualquiera de estas causales de la Ley General del Trabajo, artículo 16, para poder desvincular necesaria y obligatoriamente, entiéndase bien, obligatoriamente se debe realizar un proceso al interior de la institución, al interior de la empresa, donde se le otorgue al trabajador todas las garantías, todos los derechos de un debido proceso. Es decir, el empleador en este caso le está acusando de robo. En esa comisión, en una empresa, en una institución, deberá notificarle al trabajador, el trabajador deberá presentar sus descargos, deberá declarar y al final la comisión decidirá si efectivamente esa persona ha entrado en robo o en hurto en una institución. Lamentablemente, por eso le señalo, desde el punto de vista del empleador, lamentablemente se tiene que seguir un debido proceso. Y peor aún, miren, acá hay un problema. Inasistencia injustificada de más de 6 días. Mis trabajadores marcan el biométrico. Primer día faltando, nunca marcó. Segundo día faltando, nunca marcó. Sexto día faltó. Séptimo día faltó. Incurren las causales del artículo 16, inciso D. No necesito mayor prueba que la de un reporte de mi biométrico y algunas 2, 3 declaraciones testificales donde evidentemente señalen que ese trabajador no ha venido por 6 días y procedo a despedir, ¿verdad? No estoy vulnerando ningún derecho. Ese trabajador por su propia voluntad no ha querido asistir a la institución. ¿Por qué tendría que seguirlo un debido proceso si no ha asistido por más de 6 días? Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que se le debe seguir un debido proceso, así haya faltado más de 6 días. Y alguno de ustedes dirá, pero muy excesiva es la norma que protege a los trabajadores. Y el Tribunal Constitucional ha entendido de esa manera y ha señalado, en un caso muy concreto, ha señalado, si por 6 días no ha asistido, tal vez ese trabajador ha tenido algún problema fortuito, algún problema que ha escapado de sus manos. Entonces, se le tiene que otorgar la oportunidad de que el trabajador presente sus descargos. ¿Por qué no ha asistido esos 6 días? Porque puede ser que haya sido internado en un hospital, puede ser que haya sufrido alguna operación, algún accidente. Entonces, esos aspectos, no por propia voluntad, sino por voluntad externa, le han impedido reincorporarse a la empresa. Esto en aras de garantizar la estabilidad laboral. Entonces es un tema muy complicado. Alguno dirá, por eso muchos empresarios, microempresarios dicen,
ya no conviene hacer empresa en nuestro país. ¿Por qué? Porque si voy a proteger tanto al trabajador, el Estado al empleador no le otorga muchos beneficios. Es más, casi nada son los beneficios que el Estado le otorga al empleador. Ni siquiera le da facilidades al empleador para poder abrir su microempresa o su empresa. Uno está tratando de abrir su microempresa y ahí ya viene impuestos, Fundempresa, el Ministerio de Trabajo con los registros que hay que elaborar, etcétera, etcétera. O sea, todas las instituciones al pobre empleador. Y así el empleador no puede realizar una empresa, armar un negocio, ¿verdad? No nos olvidemos que las grandes empresas tienen pues sus abogados, tienen sus contadores, tienen sus auditores, su equipo jurídico, etcétera. Pero las microempresas no lo tienen, ¿verdad? El señor se anima a realizar una empresa, contrata 2 personas, trabaja con su hijo, trabaja con su esposa, tratan de sacar adelante, pero tienen que ver el tema de impuestos, tienen que ver el tema de Fundempresa, tienen que ver el tema de AFPs, tienen que ver el tema de el Ministerio de Trabajo y muchas otras instituciones. Entonces, al final, estamos matando la iniciativa, el emprendimiento empresarial en nuestro país, lamentablemente. Y peor aún, tengo 2 trabajadores que he contratado y resulta que me están robando, me están hurtando. Desaparecen más de 6 días, al 10º día recién se reincorporan y después me dicen que yo no lo puedo votar. Entonces eso ya es un tema de discusión. Lamentablemente es un tema de discusión, pero así lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Entonces los abogados de la parte de los trabajadores se benefician con estas normas, porque claro, si mi trabajador ha ingresado en hurto, entonces demuéstrenme, pero demuéstrenme en un debido proceso. Y si no me han demostrado en un debido proceso interno en la empresa o al interior de la empresa, entonces corresponde mi reincorporación. Entonces, de acá a 2 años nuevamente le voy a sacar porque me está robando. Como no me ha demostrado en un proceso interno, entonces reincorporación. Y así, se dan cuenta. Es un poco complejo esta situación. Ahora bien, en este aspecto del robo o hurto por el trabajador, el Tribunal Constitucional ha sido un poco más exquisito. ¿En qué sentido? El empleador ya se hartó de estar premiando a ese trabajador que hurtaba o robaba por ejemplo, sus medicamentos, en el caso de una farmacia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los empleadores? Dicen, si me voy a despedirle al trabajador, tengo que seguirle el debido proceso, se va a reincorporar, voy a pagar sueldos de vengados, entonces no me conviene. ¿Qué voy a hacer? Voy a penalizar las relaciones laborales. No, señor, aquí no te voy a seguir debido proceso, no voy a pedir tus descargos, no te voy a desvincular. Me contrato un abogado penalista y le inicio un proceso penal por robo o por hurto. Y ahí es un poco más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tema de años de cárcel. Nadie le gusta estar privado de su libertad, a nadie le gusta estar en la cárcel. Entonces, ¿el empleador qué hace? Le inicia un proceso penal y con el proceso penal empieza a negociar con el trabajador. Y le dice, voy a seguir con el proceso penal, sabes que has robado, existen pruebas de que has robado, entonces preséntame mañana tu carta de renuncia y yo levanto el proceso penal. Porque al empleador no le conviene tanto un proceso penal, lo que le conviene es desvincular a ese trabajador, porque le estás robando. Entonces, el trabajador muchas veces dice, para no irme a un proceso penal, porque sea más complicado la situación, entonces prefiero presentar mi carta de renuncia. Renuncio y mi empleador me paga todos los beneficios sociales y como hemos acordado, el empleador también desiste del proceso penal. Y listo, se acabó la situación. Entonces el Tribunal Constitucional se da cuenta, los magistrados se dan cuenta de esa penalización en la que estaban incurriendo los empleadores.
Entonces, el Tribunal Constitucional señala que con la sola imputación, es decir, cuando se le imputa al trabajador, prácticamente corresponde su desvinculación, sin derecho a solicitar más adelante la reincorporación. Porque claro, esto ya se vuelve un problema. El empleador, como no puede despedir al trabajador porque tiene que seguirle debido proceso, porque está reatado a la jurisprudencia que establece en la iniciación de un procedimiento al interior de una empresa, entonces trata de penalizar las relaciones laborales. Incurre o no trata, sino acude a acosar laboralmente a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Entonces, el empleador busca mecanismos para desvincular trabajadores, porque no le conviene y es lógico. ¿Por qué? Porque resulta que un trabajador que está 2 años le paga menos derechos laborales que a un trabajador que ya está 20 años, imagínense. En 20 años, un contador que está en una empresa 20 años, su sueldo ya debe estar por los 8, 9 mil, por los incrementos salariales, por el bono de antigüedad, por el reconocimiento de algún bono, alguna situación. Entonces, 8 mil. Pero si contrato uno nuevo, le voy a pagar 3 mil bolivianos. Es que me conviene romper con estas personas que están más tiempo en la institución. Y eso es verdad. Pero resulta que el gobierno establece normativa, la jurisprudencia establece que no puedo desvincular al trabajador fácilmente, que debo seguirle un debido proceso, que realmente debo justificar la desvinculación. Y eso lleva tiempo. Por lo tanto, el empleador, ¿qué empieza a hacer? A acosar laboralmente al trabajador y a iniciar procesos penales. Entonces el trabajador tendría que contratarse un abogado, tendría que defenderse en los estrados judiciales. Imagínense que llegue a una sanción de 3 años de reclusión, ya está manchado su hoja de vida, como coloquialmente se dice. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, dice, mejor renuncio. El empleador ha conseguido desvincular. El empleador no quiere llevar a su trabajador a la cárcel, lo que quiere es deshacerse de ese trabajador. Entonces trata de penalizar las relaciones laborales. Una de cal y una de arena. Existen trabajadores, entre comillas, mañudos, ¿verdad? Que los desvinculan, vuelven con reincorporación. De acá a 2 años lo vuelven a desvincular, vuelve con reincorporación. Es que el empleador ya no sabe cómo deshacerse de ese trabajador. Entonces, algunos empleadores optan por penalizar las relaciones laborales. Y es un poco complicado este tema. Y lamentablemente, a su compañero que nos preguntó, el ministerio está pues de acuerdo a la jurisprudencia. Por eso le ha pedido esas circunstancias en el Ministerio de Trabajo. Es decir, ¿dónde está el debido proceso? Y al final, como el empleador no demuestra el debido proceso, corresponde la reincorporación, lamentablemente. Así ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lamentablemente para los empleadores y beneficioso para los trabajadores. Esto en relación al principio de continuidad y estabilidad laboral. Por eso señalo acá, larga duración a la relación laboral, cuya finalidad es la conservación de la fuente laboral. Preferencia de los contratos de duración indefinida. Al otro principio de irrenunciabilidad. Esto es un principio que ha estado desde la Ley General del Trabajo, que ha establecido de alguna manera el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y estos derechos laborales, lógicamente, son irrenunciables. ¿Por qué? Porque una persona, por más que en una, ¿cómo les puedo decir? En una carta o el empleador le haga firmar desconociendo su derecho laboral, para el derecho laboral es inválido. Por ejemplo, resulta que se dieron casos en los que el empleador, por no pagar el segundo aguinaldo, porque 3 años se ha pagado el segundo aguinaldo, el empleador, ¿qué es lo que hacía? Le hacía firmar un documento
por el cual el trabajador estaba renunciando al segundo aguinaldo. O sea, el empleador decía, yo les voy a pagar el primer aguinaldo, pero por la situación de la empresa, por la situación económica, no les voy a poder pagar el segundo aguinaldo. Por lo tanto, fírmenmelo una nota si quieren conservar su trabajo bajo esa amenaza de que están renunciando a su segundo aguinaldo. Perfecto, y algunos trabajadores renunciaban por la presente renuncio. No algunos, todos, porque uno quiere conservar su trabajo, ¿verdad? Aunque no me paguen el segundo, pero me han pagado el primero, ya no hay problema. Entonces renuncio. ¿Y cuál era el problema? La Constitución, la Ley General del Trabajo, el Decreto Supremo 28.699, toda la normativa señala que los derechos son irrenunciables. Les voy a compartir el artículo 4 de la Ley General del Trabajo. Perdón, no es esto. Es esto, sí. El artículo 4. ¿Qué señala? Los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario, cualquier acuerdo, cualquier contrato que sea que el trabajador renuncie, es nulo de pleno derecho. Ojo, tenemos que tener cuidado, porque en ese caso el empleador se cuidó y algún abogado le dijo, como están firmando, están colocando su huella, lo haremos notariar, es con reconocimiento de firmas y rúbricas ante un notario para que más adelante no pueda exigir, o sea, salvando todas las formalidades exigidas. Pero resulta que uno de los trabajadores, después de unos 5 años, demanda pago de beneficios sociales porque el empleador no le ha querido pagar, y en su demanda establece que en el año 2014, cuando se pagó el segundo aguinaldo, el empleador le obligó a firmar una nota donde estaba renunciando a su derecho. Entonces, el abogado del empleador decía, pero aquí está un documento donde está su firma, donde está su huella, pero además está reconocido ante notario de fe pública, o sea, todas las formalidades exigidas para un documento. Y por lo tanto, al presentar ante notario y con la firma de notario, ese documento se vuelve público. Entonces, el juez, ¿qué es lo que dijo? Facilito. No tuvo que interpretar, no tuvo que buscar jurisprudencia, no tuvo que buscar alguna norma, algún principio. Dijo, los derechos laborales son irrenunciables y nula cualquier convención en contrario. Y acá evidentemente hay un acuerdo por el cual se establece que no le ha pagado su segundo aguinaldo, y como el artículo 4 de la ley señala que son irrenunciables, por lo tanto se le debe pagar al trabajador el segundo aguinaldo. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables, así de sencillo. Por más que yo le haga firmar con huella, con notario de fe pública que está renunciando a sus vacaciones, más adelante en un proceso, porque no nos olvidemos que los derechos, beneficios sociales, salarios son inembargables e imprescriptibles. De acá a 5 años me pueden iniciar una demanda, de acá a 10 años me pueden iniciar una demanda. Entonces yo, como parte empleadora, tengo que cuidar y salvaguardar los intereses de la institución, de la empresa, de la entidad, pero a favor de la entidad. Entonces no le voy a obligar, ¿verdad? Entonces, echa la ley, echa la trampa, que es lo que pasaba. Como sabían que los derechos son irrenunciables y el empleador siempre tiene maneras de evadir algunos derechos laborales, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho muy bien, señor trabajador. Yo no le puedo hacer firmar un contrato por el cual establezca que está renunciando. Al contrario, me lo va a firmar un documento en el cual usted está aceptando que ya le he cancelado su segundo aguinaldo. Al revés. O al revés, como algunos dirán, ¿verdad? Entonces, ahí la situación era más ventajosa, más beneficiosa para el empleador. Y claro, porque el empleador ante estados judiciales presentaba ese documento y decía, yo en su momento ya le he cancelado, no entiendo por qué me está volviendo a cobrar.
Y el juez veía y efectivamente veía su firma, veía su huella y decía, sí, le ha cancelado. Y el trabajador, sus pataleos de ahogado, es decir, pero es que me han obligado a firmar. ¿Cómo pruebas que te han obligado a firmar? Y es un poco más difícil. ¿Se dan cuenta? Echa la ley, echa la trampa. Como no puedo hacer firmar a mis trabajadores a que renuncien un derecho, al contrario, les hago firmar de que ya han recibido ese derecho, pero materialmente, realmente, nunca recibieron ese derecho. ¿Se dan cuenta cómo funciona la situación? Por eso el empleador cada día está buscando formas, maneras de evadir el cumplimiento de beneficios sociales, el cumplimiento de derechos laborales. Perfecto. Por eso acá señalo, imposibilidad de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral. Y su lógica consecuencia, la nulidad. Situaciones análogas a la renuncia serían la transacción, conciliación, desistimiento, prescripción. Es decir, ¿sabes qué? Yo sé que te debo 50.000 bolivianos por beneficios sociales, pero no te puedo pagar, solamente te voy a pagar 20.000 y no hay más. El trabajador agarra y acepta los 20.000, pero sabe que le debe 30.000 más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicia un proceso laboral, el proceso ya no se denomina liquidación, al contrario, se denomina reliquidación. Y en su demanda dirá, señor juez, yo he trabajado desde tal fecha hasta tal fecha, estos son los derechos que me corresponden y la suma al cual alcanza mis beneficios sociales es de 50.000 bolivianos. Pero en la lealtad procesal reconozco que en fecha tantos me pagó 20.000 bolivianos. Por lo tanto, descontando los 20.000 de los 50.000, me debe todavía 30.000. Por lo tanto, estoy persiguiendo el pago de esos 30.000. ¿Y el juez le va a dar la razón? Sí, porque los derechos son irrenunciables. Muchos dicen, ¿verdad? No, pero es que aquí ya ha firmado en el finiquito y el finiquito dice que cuando firma uno el finiquito, ahí se acabó, ya no puede más adelante volver a pedir el pago de sus beneficios sociales. Mentira. Si le hago firmar su finiquito y resulta que le sigo debiendo o el trabajador considera que se le adeuda por beneficios sociales, va a iniciar un proceso y el finiquito simplemente va a demostrar que se le ha cancelado una cierta parte y que corresponde un monto mayor. ¿Se dan cuenta? Por eso es bueno que a momento de terminar la relación laboral se le pague todos los beneficios que le pudieran corresponder al trabajador. Porque lo otro que les he mencionado, el ejemplo, la conciliación tampoco va a funcionar, ¿verdad? Pero hemos conciliado, el trabajador ha estado de acuerdo y en su momento sí, efectivamente yo le debía 50.000, pero solo le debo ahora, perdón, le he pagado los 20.000, pero hemos conciliado, eso ha sido conciliación. En materia laboral, los derechos son irrenunciables y nula cualquier convención. Y pare de contar. Doctor, perdón, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en las entidades públicas generalmente hay proyectos que son financiados por organismos internacionales? ¿Qué pasa si una persona está reclamando que no le han pagado su último sueldo, pero de un proyecto que ya no existe, ya se ha cerrado el proyecto? Y buscando la documentación de respaldo en la entidad, se encontró que la persona no ha entregado sus últimos informes. Entonces, al no tener esto, la contabilidad del proyecto, seguramente no ha procedido al pago, pero en esos temas, ¿qué se haría cuando el proyecto, la fuente de financiamiento ya ha cerrado, ya no existe? Solo queda la entidad principal, digamos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bien, muchas gracias. Muy interesante pregunta. Ante eso se debe analizar de manera minuciosa esos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué hace el Estado? El Estado contrata a una empresa, digamos, a una empresa para que elabore un puente, ¿verdad? La relación es Estado y empresa. Y la empresa seguramente para realizar ese puente va a contratar trabajadores.
Ojo, ¿no ve? Entonces, acá intervienen tres personas: el Estado, la empresa y los trabajadores. El Estado va a desembolsar dinero a la empresa, no va a desembolsar sueldos y salarios para los trabajadores. Tampoco va a tener una relación con los trabajadores, pero habría que ver el contrato que ha realizado el Estado con la empresa, porque la empresa es privada. La relación, el contrato, miren ustedes, esto es muy interesante, el contrato entre el Estado y la empresa es un contrato no laboral, es un contrato de carácter administrativo. Yo, Estado, le estoy diciendo a la empresa que me lo construya el puente, y la empresa me dice que va a construir el puente por 200,000 bolivianos. Perfecto. Y yo le digo, señor empresa, usted va a construir, perfecto, le voy a adjudicar, vamos a hacer un contrato, pero de carácter administrativo, no vamos a hacer un contrato de carácter laboral. Le voy a adjudicar, le voy a pagar de la siguiente manera: 100,000 al inicio, 50,000 al inicio para comenzar, 50,000 cuando esté en la mitad y los otros 100,000 al finalizar cuando usted me entregue el puente. Y ahí tienen los 200,000. Listo. La empresa verá cuánto de personal necesita, qué personal necesita, cuántos obreros, cuántos contadores, es decir, todo el manejo de su personal, la empresa tiene que ver, ¿verdad? Ahora, la empresa, el contrato que va a realizar la empresa con sus trabajadores ya no es un contrato administrativo, es un contrato de carácter laboral, ¿verdad? Porque le voy a pagar su sueldo, le voy a pagar algún bono, le voy a pagar, no sé, algunas vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces intervienen tres personas. Ahora bien, se termina el puente, ¿verdad? Se termina el puente y resulta que la empresa no ha pagado a sus trabajadores 2 meses, no ha pagado. ¿Es correcto que el trabajador inicie una demanda en contra del Estado? Va a ir a perder ese proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Por el que el Estado va a decir, yo nunca he hecho un contrato contigo. Veamos los requisitos de la relación laboral. Veamos. ¿Ha habido subordinación y dependencia? No. ¿Yo cuándo te pagaba? ¿Cuándo te ordenaba que hagas de esta manera? ¿Cuándo te decía que debes asistir a tu fuente de trabajo a las 8 de la mañana o a las 9? ¿Había subordinación y dependencia? No. ¿Había remuneración? ¿Yo te pagaba los meses? No, nunca te he pagado. ¿Había prestación de trabajo por cuenta ajena? Sí, trabajaba para una tercera persona, pero no era para mí, no era para el Estado. Entonces, por lo tanto, la demanda cae por su propio peso. Pero resulta que la empresa ha desaparecido. Muchas empresas solamente se constituyen para el tema de realizar un puente, luego se disuelven, ¿verdad? Y ahí el trabajador no sabe qué es lo que va a hacer. Ahora, si esa empresa es muy grande y tiene contratos acá, en La Paz, digamos, luego otro contrato en Cochabamba, luego otro contrato en Santa Cruz, fácilmente va a dirigir su demanda contra la empresa, porque la empresa tiene tuición a nivel nacional. Entonces va a notificar a la empresa para que le pague los sueldos o beneficios o salarios a la empresa. Pero ¿qué pasa cuando la empresa se disuelve? Ahí uno tiene que ver, miren ustedes, cómo es este tema del derecho comercial, porque ya ingresa ahí el derecho comercial. Esa empresa me debía 2 meses de sueldo, pero esa empresa ha desaparecido, se ha disuelto, si vale el término. ¿Contra quién voy a seguir? ¿Podré seguir contra sus herederos? Es decir, del dueño de la empresa, por ahí ha muerto, por eso se ha disuelto la empresa. ¿Voy a seguir a sus herederos? ¿Voy a seguir al dueño de la empresa que en un inicio he hecho un contrato trabajador con la empresa, no sé, pues empresa de puentes SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o sociedad anónima, o tal vez una empresa unipersonal? Entonces, imagínense, esta empresa ha sido constituida por 5 socios, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ha desaparecido la empresa, han cancelado impuestos, etcétera, etcétera. ¿Voy a seguir a cada uno de los que formaban parte de la empresa? ¿Voy a seguir a uno solo de ellos? Mire cómo se complica la situación.
para el trabajador en esas circunstancias. Porque al Estado, si le demando, va a caer esa demanda. Es decir, no es objeto justiciable, como decimos los abogados. Pero en la empresa, ¿qué hago? Porque si voy a seguir a una persona y esa empresa estaba constituida por 5, ¿qué me van a decir? Me van a decir, esta empresa estaba constituida por 5 personas, por lo tanto, notifique a los 5, hasta notificar a los 5. Miren cuán problemático es este tema del derecho comercial. Ahora, si es una empresa unipersonal, por lo menos ahí sí puedo seguir el proceso, porque es unipersonal. Existe un solo dueño de la empresa. Entonces, si bien la empresa desapareció, pero el dueño sigue ahí, entonces le puedo iniciar un proceso. Pero si es sociedad anónima, si es sociedad de responsabilidad limitada, peor aún cuando es sociedad de responsabilidad limitada, los socios solo responden hasta la cuota parte. Por eso se llama sociedad de responsabilidad limitada. Se están limitados al aporte, a la fracción que les corresponde en la empresa. Entonces, más allá no pueden responder. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy complicado y existen varios trabajadores que han trabajado para instituciones que han desaparecido, han iniciado una demanda y sigue su demanda 10, 20 años, 30 años su demanda. ¿Por qué? Porque no encuentran a los representantes, no encuentran a los dueños, no encuentran a los socios y es muy complicado. Es muy complejo. Imagínense qué trabajador va a soportar 20 años en una demanda laboral, 30 años. Los hijos están tratando de seguir la demanda. No se puede. A veces es muy complicado. Los abogados tenemos que hablar con la verdad. Cuando se puede, sí. Cuando no se puede, no se puede. ¿Verdad? Lamentablemente algunos abogados llenan de falsas esperanzas a sus trabajadores o a los trabajadores, a sus clientes y al final no existe recuperación de los dineros o de los derechos laborales. Es muy complicado esa situación. Vámonos al principio de inversión de la prueba. La carga de la prueba corresponde al empleador y esto es un tema muy, pero muy debatido y además que ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional. La carga de la prueba. Les doy un ejemplo. Si yo presto dinero a alguno de ustedes, ¿cuál es mi prueba? Un documento, ¿verdad? Por el cual he prestado un monto de dinero. Ahora, si no tengo ese documento y lo he hecho de manera verbal, luego no me quiere pagar, voy a un juzgado civil y pretendo demandar por el pago de un monto de dinero, el juez, ¿qué me va a pedir? Una prueba de que usted le ha prestado, ¿verdad? Sí, eso es en materia civil. Quien solicita tiene que probar. En materia laboral es al revés. Se invierte la prueba. Es decir, que quien tiene que probar no es el trabajador. Quien tiene que probar es el empleador. Ojo. Yo como trabajador puedo decir, he ingresado el año 1990. No me han pagado desde el 90 hasta el 2021, no me pagaron mi aguinaldo ni mis vacaciones. Tampoco me han incrementado el salario como ha establecido el gobierno, por lo tanto estoy pidiendo todo eso. El juez le va a creer al trabajador, le va a decir, muy bien, señor trabajador, le voy a creer. Efectivamente, el empleador le debe todo lo que usted está peticionando, todo lo que usted está solicitando. Le notifica al empleador y el empleador con pruebas tiene que demostrar que no era así, que si el trabajador alega que ha ingresado el año 1991, la empresa ni siquiera existía el año 1991, recién se ha formado el año 2015. Y para eso, ¿qué pruebas tengo? Fundempresa, impuestos nacionales, ¿verdad? Autorizaciones a la alcaldía, etcétera, etcétera. Entonces, el empleador es quien tiene que probar. El trabajador señala, no me pago mi aguinaldo durante la relación laboral. El empleador tendrá que pagar. No, señor juez, acá están las boletas o un acuerdo
o un contrato por el cual, o un recibo por el cual se establece que el aguinaldo de la gestión 2015 le pagué, el del 2016 le pagué, el del 2017 le pagué, el del 2018, que era segundo aguinaldo, le he pagado. Se invierte la prueba. Por eso es necesario, por eso les decía desde la primera clase que el trabajador, perdón, que el empleador debe guardar todos los documentos. Peor aún cuando los derechos laborales, beneficios sociales son imprescriptibles. Hoy día termina mi relación laboral y al siguiente año voy a desechar toda la documentación, pero resulta que de acá a 5 años me inicia beneficios sociales. Como es imprescriptible, me inicia y yo no tengo la prueba para desvirtuar todo lo que me está solicitando el trabajador. La carga de la inversión de la prueba. Pero esto era tiende a ser muy draconiano, tiende a ser muy absolutista, ¿verdad? O sea que el trabajador puede inventarse, en otras palabras, y puede decir, ¿sabe qué? Yo he trabajado, o no me pagaron mi aguinaldo. Y muchas veces los empleadores o microempresarios, más propiamente, no hacen firmar documentación. Les pagan su sueldo de manera verbal, ¿verdad? Te voy a pagar tu sueldo, toma tus 2,000 bolivianos, listo, hasta luego, nos vemos el lunes. Ahí murió. Te voy a pagar tu aguinaldo, aquí te estoy pagando, cuidado, después me estés diciendo que no, claro que no, no hay problema, listo. No tienen una constancia física, material, palpable, porque más adelante le pueden iniciar un proceso. Como alguien decía, las palabras se las lleva el viento, y existen trabajadores y existen también empleadores. O sea, el trabajador sabe que le ha pagado, pero igual demanda. Porque algún abogado le dijo, quien tiene que probar es el empleador, no el trabajador. Entonces se hacen pagar doble. Esto ha sido de conocimiento tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo de Justicia. Y han tratado de establecer límites. El primer límite que le han puesto es que la inversión de la prueba no es absoluta. Ya tiende a ser relativa. Es decir, no solamente el empleador tiene que demostrar, también el trabajador, si alega algún derecho, tiene que demostrar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿sabe qué? Desde el año 2015 hasta el 2020 que he trabajado, todos los días, he ingresado a las 7 de la mañana y he salido en la noche a las 9 de la noche. Por lo tanto, corresponde el pago de mis horas extras, todos los días, imagínense. Que se hagan calcular 3 horas por cada día durante los 5 días, 15 horas a la semana, imagínense al mes, imagínense en 5 años. Eso es muy complicado. Y el empleador, ¿cómo tendría que demostrar? Porque muchas veces el empleador, los microempresarios, me refiero más a ellos, no tienen sistema biométrico, desconocen el tema de llenado en un libro de asistencias. ¿Cómo podría demostrar? Y al final el juez, principio de inversión de la prueba, como el empleador no me ha demostrado que le ha pagado las horas extras o que el trabajador no ha trabajado esas horas extras, se le otorga las horas extras y listo. Eso era en desmedro de quién, del empleador. Ciertos aspectos han sido limitados en relación a el principio de inversión de la prueba. Y ahí salta un auto supremo y en estos momentos les voy a dar el número. Es el 438, si no me equivoco. Acá está, el auto supremo 438. Lo he marcado para que podamos visibilizar de manera inmediata. Y se los voy a leer para que ustedes me entiendan lo que les he explicado. Básicamente, este auto supremo refleja aquello. Señala, tanto en los procesos administrativos como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales. Es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de justicia. Asimismo, se debe convenir que
en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva al trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad de las partes que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, 3G, y 59 del Código Procesal del Trabajo y 46, 48, 3 de la Constitución, Carta Fundamental. En este sentido, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos de las partes, y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas. Debe ponderarse la verdad de lo probado y, por tanto, lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio. Es decir, debe existir, y eso está señalando, un equilibrio entre las partes procesales para que no se pueda vulnerar los derechos laborales. Acá dice, ¿verdad? Razonable equilibrio, es decir, el juez debe razonar, debe tratar de equilibrar. Si bien dice horas extras, pero el empleador no tiene los documentos de descargo, pero el trabajador tampoco ha aportado ningún elemento de prueba que genere la convicción en el juez de que efectivamente existía horas extras, el juez debe mostrar un equilibrio. Ahora bien, acá, mediante este auto supremo, se le limita en tema de inversión de la prueba. Pero el Tribunal Supremo va más allá. Y en el tema del acoso laboral, porque muchas veces los trabajadores son campeones para esa circunstancia, dice, me han obligado a hacer esto, me han dicho que trabaje en esto, es mucho trabajo, por lo tanto me está acosando laboralmente, entonces me voy a ir a quejar al ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio protege a los trabajadores, entonces le voy a hacer llamar la atención al empleador y listo. Entonces, este fenómeno estaba sucediendo, de que los trabajadores, porque les daban algunas instrucciones en una empresa de ordenar, por ejemplo, su escritorio, consideraban acoso laboral. Les daban 2 notas para que respondan, no, mucho trabajo, acoso laboral. Al extremo de que se estaba instrumentalizando el acoso laboral. Entonces, el auto supremo, acá, el tema del auto supremo número 100, acá está, en el año 2018, que ha establecido que el que sufre acoso tiene que probar, nos dije el principio de inversión de la prueba. Acá los voy a leer de manera rapidita por el tiempo, que señala: en esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción sin perjuicio de que el actor aporte pruebas que crea conveniente. Razonamiento que tiene plena concordancia con el artículo 48, las disposiciones, a su vez el parágrafo 2, las normas laborales. Ya. Este razonamiento es coherente con la naturaleza del derecho social, que es donde está ubicado el derecho laboral, y se caracteriza porque las relaciones jurídicas que están reguladas dentro del mismo son desiguales, lo cual materialmente ocurre entre la parte empleadora y trabajadora. Consiguientemente, esta desigualdad debe ser equilibrada por el Estado. De ahí que en una contienda judicial se asume que quien tiene todos los medios para acreditar o desvirtuar las pretensiones del trabajador, imperativamente es el trabajador. Consiguientemente, el principio de inversión de la prueba tiene plena correspondencia con la situación laboral. Y es así, ¿verdad? El empleador tiene que demostrar mediante pruebas idóneas que el trabajador no tiene argumentos. Ahora bien, esto es lo más interesante. En tal sentido, existen situaciones fácticas específicas en las que por su naturaleza, acoso laboral, imperativamente el trabajador deberá acreditar de forma objetiva. ¿A quién le está diciendo? Al trabajador, no le está diciendo al empleador. Imperativamente el trabajador deberá acreditar de forma objetiva, mediante diferentes medios de prueba legales o moralmente legítimos, los derechos que pretende le sean reconocidos, no siendo idóneo y menos acorde al principio de lealtad procesal que el referido trabajador se escude únicamente en el principio de inversión de la prueba
y se inhiba de acreditar los hechos reclamados, como ocurre en el caso de autos, en el cual la parte actora acusa haber sido víctima de acoso laboral, situación que desde el punto de vista jurídico y lógico no le genera al empleador la obligación de poseer prueba preconstituida o circunstancial respecto al referido instituto, como es el acoso laboral. Aspecto que no ocurre con las planillas de sueldos, pagos de horas extras, utilidades, control de vacaciones, etc. Vayamos con las planillas de sueldos. ¿Quién maneja la planilla de sueldos? No maneja el trabajador, maneja el empleador. El trabajador no tiene acceso a la planilla de sueldos. Por lo tanto, si el trabajador en la demanda dice, ¿sabe qué, señor juez? No me pagaban más o igual que el salario mínimo nacional y según la Ley General del Trabajo nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional, solicito que el empleador presente las planillas de pago. O sea, el juez no le puede obligar pues al trabajador a decirle, usted tiene que presentar las planillas, porque él nunca va a poder acceder a las planillas de pago. Entonces, ahí rige la inversión de la prueba, ¿se dan cuenta? Quien tiene que probar no es el trabajador, es el empleador. Pero en el tema del acoso laboral, derecho, tiene que probar obligatoriamente ¿quién? El trabajador, porque el trabajador siente que existe acoso laboral. Nos rige el principio de inversión de la prueba en materia o en derecho de acoso laboral. Quien sufre acoso laboral es el encargado de probar. Entonces, cuando ustedes tengan una citación del Ministerio de Trabajo por acoso laboral, ¿quién tiene que probar? El trabajador de que efectivamente había acoso laboral. No tiene que probar el empleador desde ningún punto de vista. Entonces, el inspector de trabajo tendrá que pedirle, tendrá que solicitar al trabajador que presente todas las pruebas por las cuales considera que existe acoso laboral. Entonces, miren cómo, si ustedes se dan cuenta, en la Ley General de Trabajo, en la Constitución Política del Estado y en las normas laborales, se señala que la carga de la prueba le corresponde al empleador. Punto. No van a encontrar en la ley, en la Constitución, un artículo que diga que la carga de la prueba en tema de acoso laboral le corresponde al trabajador. Eso ha sido desarrollado por los magistrados. Eso ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Ahí la razón de que mi persona se apoye en jurisprudencia, ¿verdad? Porque si yo no fuera, además, constitucionalista, simplemente iría a lo que menciona la ley, a lo que menciona la Constitución y empezamos a describir todo eso. Pero ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve cuando esa ley muchas veces está quedando obsoleta o difícil de aplicar? Porque existen muchas lagunas jurídicas, muchas antinomías, o sea, normas que se contradicen, cuando la jurisprudencia establece parámetros, cuando la jurisprudencia establece maneras, formas de resolver un caso concreto. Entonces, cuando ustedes vayan a una citación del Ministerio de Trabajo por acoso laboral, no van a utilizar la ley, no van a utilizar la Constitución, no van a utilizar un decreto supremo, van a utilizar la jurisprudencia, porque en la jurisprudencia claramente señala que quien tiene que probar un acoso laboral es pues el trabajador. Entonces, por eso les recomiendo el estudio de la jurisprudencia. En materia laboral, la jurisprudencia está cambiando las formas, las maneras en las que el empleador y el trabajador deben relacionarse. Lamentablemente nuestros administradores de recursos humanos, de empresas, gerentes o dueños, no están aplicando porque desconocen la jurisprudencia. Yo sé que el estudio de la jurisprudencia es prácticamente de los abogados, pero si ustedes conocen estas sentencias que son claves para defenderse ante los trabajadores, pues van a salir ganando.
¿verdad? No van a necesitar de un abogado que les esté explicando esto, ni los abogados conocen. Pregunten a sus directores jurídicos, pregunten al abogado de la dirección jurídica o al del departamento jurídico, a ver, díganle, ¿tienes algún auto supremo sobre el tema de la inversión de la prueba? El acoso laboral, ¿existe la inversión de la prueba en acoso laboral? Hagan esa consulta sobre, ni los abogados conocen, imagínense. Entonces, esos aspectos deben conocer. Por eso es que se han debido anotar los autos supremos. Sin embargo, voy a solicitar al ingeniero que le voy a mandar estos autos supremos para que los vaya colgando en la plataforma virtual y desde ahí, desde la plataforma, ustedes puedan descargarse estos autos supremos que les va a servir y les va a ser de mucha utilidad. Y lean todo el auto supremo, es como un cuentito. Esto ha solicitado, esto ha pedido, esto no le han dado, el juez le ha dicho esto, el vocal le ha dicho esto, por lo tanto nosotros señalamos que así debe ser entendido. Y los autos supremos, las sentencias constitucionales son de carácter vinculante y obligatorio. Las instituciones, las autoridades y las personas particulares deben observar lo que establece la sentencia constitucional y los autos supremos de manera obligatoria. Nadie puede decir, no, ese auto supremo yo no lo voy a aplicar. Estaría incurriendo en responsabilidad. Ojo, ese aspecto tienen que tomar en cuenta. Y este principio de primacía de la realidad tiene dos aspectos, el tema del fraude y el tema de la simulación. No nos olvidemos que es un principio por el cual se debe hacer prevalencia o debe prevalecer lo que realmente acontece por sobre las formas. Por ejemplo, y es un ejemplo que siempre explico a mis estudiantes para que se den cuenta. En una empresa resulta que el empleador conocía las normas laborales a la perfección y sabía que pasadas las 8 horas, si les obligaba a los trabajadores a quedarse 1 o 2 horas, tenía que pagar horas extras. Y lo que él pretendía era no pagar las horas extras, pero que sus trabajadores continúen en la empresa trabajando. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es agarrar 6:30, los lleva a todos sus trabajadores al marcado biométrico y les hace marcar. Marcarán 6:35, el otro 6:36, 6:37, etcétera, ¿no ve? Y listo. Pero ¿qué es lo que hacía este empleador? Resulta que a sus trabajadores los volvía a ingresar a la empresa para que sigan trabajando unas 2 o 3 horas adicionales. Y claro, ante un eventual proceso, simplemente tenía que imprimir el tema del control biométrico, donde claramente se establecía a qué hora han salido. Esa es la forma, miren ustedes, forma. Pero en la realidad, ¿qué estaba pasando? Que efectivamente los trabajadores estaban trabajando horas extras. Entonces acá viene el tema del principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en la realidad por sobre lo que aparentemente está sucediendo en las formas? Porque un juez no conoce esos detalles, ¿verdad? Un juez agarra y dice, los trabajadores, señor empleador, los trabajadores están demandando horas extras. Demuestre que no era así. Entonces el empleador demuestra con el biométrico, ¿verdad? Y dice, no, señor juez, acá están los trabajadores, todos los días salían a esta hora y aquí están las planillas de estos años que han estado en la institución. Muy bien. El juez no conoce a ciencia cierta qué es lo que ha pasado en la empresa. Dice, señores trabajadores, ustedes están haciendo la burla pidiendo horas extras cuando el empleador me está demostrando con el control biométrico que ustedes salían en horario, entonces no pueden solicitar horas extras. Entonces los trabajadores, ¿qué hacían? Decían, vamos a aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a demostrar lo que realmente ha ocurrido. Si bien ahí se refleja
que nosotros habríamos salido en el horario correspondiente a partir de las 6:30, pero en la realidad seguíamos trabajando. ¿Y cómo le voy a demostrar? Con declaración testifical. ¿Cómo le voy a demostrar? Con las cámaras de seguridad, donde se establece cómo el empleador les hacía marcar y nuevamente ingresaban para continuar hasta 3-4 horas. Esos dos detalles, dos pruebas que los trabajadores han demostrado han sido, como se dice, claves para que el juez pueda otorgarles las horas extras. Y claro, el juez, basado en el principio de primacía de la realidad, ha establecido el pago de las horas extras correspondientes. Miren cómo el empleador ha ingresado o ingresa muchas veces en simulación, trata de simular una relación civil muchas veces, una relación de consultoría, pero en la realidad es un contrato de carácter laboral, innegable. Fraude, como en el ejemplo que les mencionaba, ¿verdad? El empleador ha ingresado en fraude de la relación laboral, ha hecho aparentar algo que no era, que no correspondía. Por eso el principio de primacía de la realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes. Eso es muy importante. Principio intervencionista. Y esto es más fácil, ya les he mencionado, ¿verdad? Que el Estado, a través de sus órganos competentes, ejerce tuición sobre las relaciones laborales. El Estado tiene que regular las relaciones laborales. El Estado vigila las relaciones laborales. ¿Para qué? A efectos del cumplimiento de los derechos sociales de los sujetos de la relación laboral. Es decir, tienen que cumplir los derechos laborales. No me han pagado mi aguinaldo. Muy bien, el Estado interviene a través del Ministerio de Trabajo y obliga al empleador a que le pague el aguinaldo correspondiente y por lo tanto resuelve conflictos laborales. Principio intervencionista. Principio de no discriminación, eso ya sería redundar en este tema, ¿verdad? Se prohíbe la discriminación basada en sexo, raza, condición social, política, religión, etc. Además, el respeto a la intimidad, retribución, posibilidad de acceder a cargos jerárquicos, tiene que ser en igualdad de condiciones, ¿no? Solamente en una empresa puede decir, solo en nivel gerencial, solo varones, no las mujeres. Eso estamos ingresando a un nivel de discriminación, ¿verdad? O al revés, es una empresa feminista y resulta que solo se permite que las administradoras o las directoras sean mujeres y no varones. Es discriminación. En el periódico que ustedes van a ver, van a leer, se necesita empresa multinacional, bla, 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 se necesita, señorita, de buena presencia. ¿Qué será? Pues buena presencia, ¿verdad? ¿Cuál será la lógica de la buena presencia? ¿Habrán personas de mala presencia? ¿Verdad? Principio de no discriminación. No debe existir en las relaciones laborales la discriminación. Políticas para la contratación laboral redistributiva, derechos del empleador, trabajador. Eso es fácil, que los vamos a desarrollar ya la próxima semana. Hemos redundado mucho en estos temas de principios, de las características, ¿para qué? Para que ustedes se puedan ubicar en el contexto del derecho laboral. ¿Qué había sido el derecho laboral? ¿Qué es lo que protege el derecho laboral? Y ya desde la próxima clase vamos a empezar un poco a correr, vamos a empezar a acelerar para que ustedes puedan tener un aprendizaje significativo en esta materia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar la clase, por favor? Bien, entiendo que se ha comprendido de manera correcta. Yo, doctor, perdón, que no podía dejar de gritar. Entonces, yo he tenido casos, lo que le pregunté también, el tema del robo hurto, en su mayoría de los casos para desvincular por el artículo 16 es recomendable hacer un proceso interno. Sí, necesariamente. Ahorita no me alcanza el tiempo, pero me comprometo a el lunes ingresar con ese tema y les voy a demostrar con una sentencia constitucional lo que señala esa sentencia de que obligatoriamente, inclusive un auto supremo, que obligatoriamente en la empresa se le tiene que seguir un debido proceso. Por ejemplo, si yo tengo vendedores que hacen abuso de confianza, el término de bicicletear el dinero y todas esas cosas, también con el proceso interno puedo
demostrar lo que están haciendo y que el proceso interno me sugiera su desvinculación. Exacto. Se puede hacer eso, ¿no? Se puede hacer eso. ¿Por qué? Es lo que le exige a uno. ¿A efectos de qué? A efectos de resguardar la solicitud de reincorporación por parte del trabajador. Porque de alguna manera muchos trabajadores, cuando se les inicia el proceso interno y en el proceso interno establecen o recomiendan la destitución y por lo tanto el empleador en función a esa recomendación del proceso interno lo despide, lo desvincula, los trabajadores difícilmente presentan reincorporación. Lo que presentan ya son el pago de sus beneficios sociales que les pudiera corresponder. Ya, sí, muchísimas gracias, doctor, porque eso nos alivia bastantes cosas, ¿no? Ahora lo que hacen en la empresa es hacerlos renunciar y negociar que presente su carta de renuncia y se le paga como otros ingresos 3 sueldos, que sería el equivalente a desahucio, pero no es un desahucio, ¿no? Sino son otros bonos. Y también económicamente eso afecta a la empresa, ¿no? Exactamente, pues son 3 sueldos. Imagínense que gane 3.000, 3 sueldos, 3 por 3, 9.000 tendría que pagar. Entonces, a veces se le complica al empleador, al microempresario, al emprendedor, se le complica esa situación. Por eso es recomendable iniciar estos procesos a efectos de que más adelante no existe esa posibilidad de que soliciten reincorporación. Porque ¿cuál es el problema de la reincorporación? Mientras dure el procedimiento de la reincorporación, el trabajador sigue gozando de sus sueldos. O sea, digamos, demora 2 años la reincorporación porque yo he presentado recursos, he apelado, etcétera, etcétera. En esos 2 años se dispone la reincorporación, entonces el empleador tendrá que pagar los sueldos devengados de esos 2 años. Eso no le conviene al empleador. ¿Se dan cuenta? Por eso el tema de reincorporaciones tienen que ser tratados de manera cuidadosa. Muchos abogados recomiendan, no, iniciaremos procesos, le voy a hacer demorar 8 años. No, está bien. Pero resulta que en 8 años un auto supremo dice, sí, le deben reincorporar. Le voy a pagar los 8 años como sueldos devengados sin que haya trabajado para mi institución o para mi empresa, pero pagarle, porque así establece la norma, que en casos de reincorporaciones se le tiene que pagar la totalidad de los sueldos devengados por el tiempo que ha durado el proceso laboral de reincorporación. Entonces, algunos abogados recomiendan algo que no es beneficioso, no va a ser beneficioso para el empleador. A veces es mejor reincorporarlo o iniciarle el proceso administrativo correspondiente. Y listo, así lo he despedido legalmente y solo me queda pagar sus beneficios sociales que le pudieran corresponder. Ya ni siquiera le voy a pagar el desahucio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo he desvinculado legalmente. Muy bien, doctor, muchas gracias. A usted pues, compañero. Muy bien. Por favor, enciendan sus micrófonos. Voy a llamar lista para que pueda verificar. Por favor. Vamos, Alvarado Solís Mayola Yari. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Anagua Rodríguez Luz Melina. Presente, doctor, buenas noches. Perfecto. Castillo Vázquez Marco Antonio. Presente, doctor. Fini Salinas Melisa. Las prioridades. Presente, buenas noches. Buenas noches. Moscoso Monasterio Silvia. Presente, doctor, buenas noches. Poma Salazar Daniela. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Quiroga Suárez Claudia. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, lo he escuchado. Quitón Quispe Lieselot Esther. Quitón. Suárez Romesina Andrea. Presente. Taboada Canasa Janet. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches, sí, de verdad. Valdivia Leiva Jacqueline. Presente, doctor. Perfecto. Villegas Guzmán Paola del Rosario. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Zafira Vázquez Carla Catrín. Presente, doctor.
Perfecto. García Sivera José Cruz. Presente, profesor. Perfecto. Quitón Quispe Elieselot Esther. Una vez más. No hay no. Algo pasó con su compañera. Perfecto. Muchísimas gracias, les agradezco. Nos encontramos el día lunes a las 7:30 de la noche. Por favor, que pasen un buen fin de semana y cuídense por este tema de el COVID, ¿verdad? Que está realmente muy fuerte en nuestro país. Tratar de resguardarnos y tomar las precauciones correspondientes. Muchísimas gracias. Tengan muy buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes. El material ya en estos 2 días lo van a subir a la plataforma de la próxima semana también. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.